Hola, muy buenas tardes. Nuevamente estamos aquí en una charla acerca de la propiedad intelectual frente a la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes, que estará a cargo de Lucas Matías, quien es un abogado graduado de la Universidad Nacional de Córdoba. Él ha desarrollado estudios de dirección de negocios empresariales, cuenta con maestría en administración de graduados de ciencias económicas. También ha profundizado estudios en propiedad intelectual, obteniendo una maestría en dicha especialidad por la Universidad Austral de Argentina, y anteriormente se ha desempeñado como director del curso de formación de innovación, desarrollo y propiedad intelectual de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba. Se ha desempeñado como gerente de coordinación y control de gestión del INCA, y actualmente él es director de la maestría de propiedad intelectual en la Universidad Austral. Muchísimas gracias, Lucas, nuevamente por tenerte con esta audiencia. Agradecemos a todos y a todas las que el día de hoy se conectaron para seguirnos nuevamente en estas pláticas y comentar que exactamente este tema de boga para lo que es Hidalgo y muchas otras entidades, lo que es las tecnologías emergentes. Hacer hincapié que Hidalgo ha sido sede 2 veces de manera virtual de lo que fue Prospecta Américas, y que estamos por tener una tercera sesión, la cual será de vía presencial en este 2022. Así que este tema nos queda súper bien para que toda nuestra audiencia y todas las personas que están conectadas a nivel nacional o internacional sigan estos temas de viva voz de un experto. Lucas, te cedo los micrófonos, no sin antes recordarle a la gente que a través de la plataforma de Zoom, quienes están conectados podrán realizar sus preguntas, y también a través de redes sociales. Gracias, Lucas, bienvenido nuevamente. Muchas gracias a todos por la invitación. Gracias por confiar nuevamente en uno. Y como bien decían en la presentación, vamos preparando la tercera edición de Prospecta y vamos preparando con este tema que termina este Summit de Propiedad Intelectual. Vamos identificando cuáles son los elementos que caracterizan y cuáles son los desafíos futuros en materia de propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Y para repasar un poco, viendo el detalle que ustedes tenían y viendo el detalle de cada uno de los elementos que constituyen y que han visto a lo largo de este Summit, recordar que la propiedad intelectual es no solamente un sinónimo de la creatividad, sino que también es un sinónimo de la creatividad humana, que se traduce justamente en mejoras tecnológicas, en innovación, y es un motor de esa innovación. Y esto implica justamente que no solamente implica un motor de innovación desde el punto de vista de un éxito comercial o de trasladar una idea al mercado, sino que implica además la posibilidad de mejorar la calidad de vida. Y hoy nos planteamos un desafío, que es que nuestra capacidad como seres humanos, nuestra capacidad cognitiva, nuestro desarrollo cognitivo parece estar amenazado. ¿Acaso nos preguntamos si cualquiera puede crear? ¿Pueden las máquinas crear? ¿Pueden desarrollar desde una obra de arte? ¿Pueden identificar o decidir como un consumidor entre las distintas marcas para enfrentar el mercado? ¿Lo pueden hacer algún diseño? ¿Pueden participar del desarrollo de una patente? Entonces, todas estas preguntas, todos estos interrogantes, nos llevan a desandar distintas ideas. ¿Por qué a desandar distintas ideas? ¿Y por qué los tenemos que ver desde esta forma? Porque tenemos que identificar que la propiedad intelectual se enfrenta a un desafío, y un desafío que, en primer lugar, intenta llevar adelante e intenta complejizar su paradigma o aquello que es la propiedad intelectual. Y pone también en esquema el pensamiento o el lado económico o el costo-beneficio que tiene justamente la incorporación de las nuevas tecnologías para la reducción de costos. Aclaro antes de continuar que no tengo una visión apocalíptica del futuro y no creo que el ser humano desaparezca o las funciones de capacidad y demás de la creatividad humana desaparezcan por el uso de las herramientas de inteligencia artificial.
Muy por el contrario, estas aprenden, son desarrolladas por seres humanos, han sido desarrolladas por seres humanos. Es cierto que en algunos casos pueden tener autonomía propia, pero todavía es el ser humano el que tiene la potestad, el desarrollo y la capacidad justamente de vincular, de llevar adelante cada uno de estos aspectos. En esta charla vamos a ver y vamos a desarrollar quizás las tres tecnologías más importantes y las vamos a desarrollar en este orden. En primer lugar vamos a hablar de la inteligencia artificial, qué significa, cuáles son sus aspectos y cuáles son los choques o los paradigmas que enfrenta en materia de propiedad intelectual. Luego vamos a avanzar un poquito y cómo esa inteligencia artificial o cómo las selecciones que hace esa inteligencia artificial pueden tener un contacto con el sistema de la cadena de bloques o blockchain, y cómo a través de esa cadena de bloques y ese blockchain podemos construir certificados de autenticidad y generar lo que se conoce popularmente hoy como Non-Fungible Tokens o NFT, o tokens no fungibles. Entonces, los invito a que me acompañen un poco en este viaje imaginativo, y vayamos avanzando en cada uno de los conceptos y en cada uno de los pasos que tenemos que desarrollar. Y nos tenemos que preguntar, para arrancar esto, ya sabemos qué es la propiedad intelectual, sabemos qué efectos tiene, sabemos que uno de sus efectos es generar una exclusividad en un determinado mercado, sabemos cuál es su consecuencia, que es la mejora continua de la calidad de vida de las personas, y sabemos que es el motor y el primer motor de muchos derechos y de la innovación. Muestra de ello ha sido la pandemia y la capacidad del ser humano de desarrollar una vacuna en 10 meses. Pero tenemos que decir que, a ver, hay algo que es desbordante en la actualidad, y es la capacidad justamente que tenemos de generar información. ¿Y cómo es eso que es desbordante en la actualidad y tenemos capacidad de generar información, llevarla adelante, compartirla y gestionarla? Eso genera datos, y esos datos necesitan justamente ser procesados. Y ahí aparece una de las tecnologías emergentes, que es justamente el manejo de esos datos, cómo los llevamos adelante y cómo los procesamos. Ahí tenemos primero un cuestionamiento ético, es decir, qué datos vamos a procesar de cada uno, y después tenemos un cuestionamiento jurídico, o si se quiere, de política pública, en el sentido de qué vamos a hacer con esos datos, es decir, la finalidad, para qué los vamos a destinar o para qué lo vamos a llevar adelante. Y en esto, nuestra capacidad como seres humanos es finita. Nosotros podemos procesar una gran cantidad de datos y podemos tener un aprendizaje finito. Pero quizá la dinámica del mundo moderno exige que esa dinámica, ese procesamiento de datos sea mayor. Entonces, a alguien se le ocurrió en algún momento utilizar justamente o generar a través de lo que puede ser un software, como caracterizado como, por algunos, como el profesor Beltani, como una evolución del software, otros como una disciplina informática. A alguien se le caracterizó justamente decir si esta capacidad analítica que tiene el ser humano de recopilar datos, clasificar, generar clasificaciones y demás, en vez de que la haga el ser humano, estas actividades rutinarias las puede hacer otro sistema cognitivo. Entonces, a partir de allí se empezó a desarrollar lo que se conoce como inteligencia artificial, que no es más justamente que la función de cognición realizada justamente por un programa, y este programa y este software es el que permite justamente, en base a prueba y error, llevar adelante cada una de estas actividades. ¿Y por qué digo que permite en base de prueba y error? Porque la inteligencia artificial funciona de la misma manera que nosotros comprendemos y aprendemos. Hay un aprendizaje justamente automático, y hay otro aprendizaje u otra inteligencia artificial que es de aprendizaje profundo, y que son las dos esferas que tiene la inteligencia artificial. Y en esa red neuronal que se genera con esta última, nos permite justamente, en primer lugar, tomar información, clasificarla, generar y obtener un producto de esa información. Entonces, de esta manera, el aprendizaje, que nosotros conocemos como inteligencia artificial, si se quiere, machine learning, con el término en inglés, o de aprendizaje automático,
implica justamente, una serie de datos que se van estructurando o estructurados, e implica justamente otros datos de entrenamiento, con el fin de que esa tecnología haga una mejora continua de sus resultados, optimice sus resultados, y con el uso de distintas variables permita diferenciar determinada cuestión, permita diferenciar justamente si es un auto, permita saber que lo que va, si puede chocar o no, si va a chocar a una persona o no, si tiene que esquivar un obstáculo. Entonces, de esta manera, esta inteligencia o este aprendizaje automático a través de lo que se denomina Machine Learning, equipara justamente o imita esas funciones biológicas que nosotros hacemos y que a nosotros nos cuesta más de adquirirlas y llegar a una esfera del conocimiento, nos va costando justamente toda nuestra educación primaria, secundaria, universitaria y de posgrado. Entonces, continuamente, en base a esos datos, permite desarrollar, hay un insumo que son esos datos, que son puestos en este sistema, que se procesan y continuamente genera un producto. Este producto, este enfoque justamente de la inteligencia artificial, hace que esta inteligencia artificial automática, que utiliza cada uno de estos datos, se perfeccione y pueda justamente llevarse a lo que se denomina aprendizaje profundo o deep learning. ¿Esto qué quiere decir? Que utiliza toda esta serie de algoritmos, de estas redes neuronales artificiales, para establecer patrones, y de ahí justamente agrupar y regrupar datos, clasificar algunos datos que no están etiquetados. Entonces, ¿a qué o cómo la podemos aplicar o cómo la podemos llevar adelante? Y bueno, y ahí tenemos justamente, hay dos situaciones en las cuales podemos aplicar la inteligencia artificial. Y aquella inteligencia artificial que la aplicamos a actividades rutinarias, que es una inteligencia artificial débil, estrecha, enfocada solo en un tipo de actividad, o aquella que es fuerte. Y cuando hablamos de inteligencia general, o fuerte, estamos hablando de aquella actividad que permite que asumir cualquier actividad que pueda realizar el ser humano. Y allí es donde nos enfrentamos con nuestras capacidades desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Y allí es donde aparecen ciertos desafíos, ciertas cuestiones que debemos analizar y llevar adelante. ¿Por qué? Y porque nos encontramos que podemos trazar un algoritmo, podemos trazar patrones, o se pueden identificar patrones de casi todo lo existente en nuestra realidad. Y si me siguen hasta aquí, ustedes pensarán, pero se puede trazar patrones de las emociones, de los sentimientos y demás. Y bueno, mucho del arte tiene de emociones, de sentimientos y de transmisión de eso, a través del trazo, a través justamente del desarrollo de un escrito, a través de la intencionalidad de la palabra y del lenguaje. Entonces, cuando yo estoy hablando, cuando yo estoy escribiendo, cuando tengo una manifestación como ser humano y como persona a través de una obra de arte, lo que estoy haciendo y lo que estoy llevando adelante y lo que estoy gestionando, en definitiva es no solamente mi capacidad de generar, mi capacidad justamente de expresarme, sino eso está dotado de una emocionalidad. Pero eso se traduce en una letra, se traduce en una obra, se traduce en una música, se traduce en algo que permite justamente ser reinterpretado algorítmicamente. Y esto que permite ser reinterpretado algorítmicamente puede llevar a que, por ejemplo, si yo utilizo una inteligencia artificial, la pongo a aprender el trazo de un determinado cuadro o de un determinado autor, o lo pongo a aprender la composición musical o cómo componía musicalmente, esa inteligencia artificial trabajando va a generar justamente, va a pasar a desarrollar y a generar esos patrones, va a tener un aprendizaje profundo y va a permitir una manifestación. Y así tenemos casos
en los cuales, como por ejemplo el nuevo Rembrandt, o cuando se han completado obras inconclusas de distintos autores, etc. Con esto lo que les quiero decir, lo que les quiero afirmar y lo que les quiero entender, es que aquí tenemos el primer desafío. Nosotros dijimos que la propiedad intelectual era, es y seguirá siendo una actividad de la creatividad. Y la creatividad que tenía como un sujeto, que toda acción tiene un sujeto, y ese sujeto era una persona humana. Entonces, la primera cuestión que se puso y que se llevó adelante a través justamente de una universidad del Reino Unido y a través de un taller de esa universidad, con el profesor, el doctor Abbott, se llevó adelante la planificación justamente de establecer, tanto en el caso Davos como en el caso Thaler, de establecer justamente si una inteligencia artificial podría ser creadora, inventora, titular de un derecho creativo. ¿Qué se ha dicho? Salvo la oficina sudafricana y salvo algún otro tipo de decisión, los argumentos siempre rondan en lo mismo, que en definitiva hay que establecer un centro de imputación de esa actividad. Y no hay mejor centro de imputación de esa actividad que una persona humana o una persona jurídica, un centro de actividades jurídicas. Entonces, al establecer ese centro de imputación de esa actividad, claramente tenemos un desafío desde el punto de vista del derecho, que es si algo que no sea persona puede tener justamente, o persona no humana puede tener derechos. Y esa va a ser la discusión aburrida entre civilistas y más acalorada entre tecnólogos acerca de si se puede o no se puede algo que no sea persona humana crear. Pero más allá de eso, la realidad nos demuestra que, se van obteniendo resultados que son de aplicación y que son de mejora por parte de la inteligencia artificial. Y se refieren justamente a la gestión y a nuestra gestión en el mundo, y a nuestra gestión en el mundo desde el punto de vista de usuarios y consumidores, como también desde el punto de vista de, gestores o desarrolladores de propiedad intelectual. Y cuando les digo que nos permite establecer o nos permite generar cierta mejora, nos permite justamente gestionar y encontrar entre la diversidad, entre la multiplicidad, aquellos que nos gustan. Esto tiene algunas consideraciones desde el punto de vista de, de la validación ética que le podemos dar. ¿Por qué tiene algunas consideraciones desde el punto de vista de la validación ética? Porque hay alguien que está decidiendo por mí. Y hay alguien al decidir por mí en base a mis gustos, en base a mi forma y a mi temperamento en un determinado momento y lugar. Lo que genera, lo que establece y lo que permite desarrollar es decir, señores, en este punto creo que hay que establecer ciertas normas regulatorias para ver si el componente ético que está unido a la inteligencia artificial puede o no indagar, utilizar esos datos y quizás manipular mi decisión. Los contextos de inteligencia artificial, los contextos de manipulación de datos se han puesto de sobreaviso con algunos casos que hemos hecho público y notorios en el aspecto justamente de la democracia, en el aspecto de nuestra gestión a nivel país y demás. Pero también es importante destacar que estos avances nos permiten generar y desarrollar una relación que va a potenciar y va a ampliar nuestra esfera de conocimiento y nuestra esfera de posibilidades de investigación y de desarrollo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir trazar una relación entre la propiedad intelectual, que es el fomento de la innovación, y las invenciones que se redesarrollen a través de la inteligencia artificial. Y en esto me voy a detener, ya hablé un poquito del campo de patentes, en el cual hasta ahora la respuesta es negativa, y las regulaciones que hay tanto en Europa
como en los estudios recientes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, hablan todavía de la participación justamente de una esfera de imputación. Y cuando hablo de una esfera de imputación, me estoy refiriendo a que esto es producto de la actividad de una persona humana o producto de la actividad de una persona jurídica. Y lo quiero decir bien a esto porque esto ya pasó, esta discusión, cuando surgió el tema del software y la protección que se le iba a brindar al software y quién iba a ser titular de esos derechos económicos y demás. Muchos quisieron en su momento protegerlo por patentes y vieron que la opción, y la más grande opción, es la protección justamente por derecho de autor. Vista causa, han pasado un montón de tiempo en el cual se ha desarrollado esa protección y hoy el software tiene una dinámica evolutiva y una dinámica de protección que parece haber sido un acierto elegir esa forma de protección y elegir justamente esa forma de acceder al mercado. Entonces, cuando yo, a ver, les estoy diciendo, analicemos, veamos qué discusiones y qué peligros esto depara, en realidad nos tendríamos que preguntar justamente si, las otras dos esferas de derechos en materia de propiedad intelectual. ¿Y cuáles son? Y tenemos los derechos de autor, en particular justamente, y el caso típico en materia de derechos de autor y inteligencia artificial es la reproducción artística de un cuadro o la continuidad de una obra musical o la redacción justamente de un libro. Y en ese caso, evidentemente, más allá de que hay que abordar esta ambigüedad que se produce, hay que entender justamente que detrás siempre de ese desarrollo, detrás siempre justamente de esa intervención, existe una capacidad creativa humana que puede limitar o que puede complementar la inteligencia artificial y que no es la amenazadora o el enemigo. Y que quizás los desafíos más importantes del uso de la inteligencia artificial tengan que ver con el mercado o el uso en el mercado comercial. Porque nuestros gustos comerciales y nuestra perspectiva desde el punto de vista del derecho del consumo y desde el punto de vista del derecho, de la competencia desleal y de la defensa de la competencia es las opciones de consumo, las opciones que nos brinda a nosotros la inteligencia artificial desde mi actividad seleccionando en un celular, en Spotify, en una red social, lo que me gusta o lo que deja de gustarme, o lo que quiero comprar, o en un marketplace, sugiriéndome en base a mis búsquedas que voy a desarrollar a futuro. O, en definitiva, establecer justamente ciertos patrones de compra a través del uso de la inteligencia artificial y la percepción de las marcas, la percepción justamente de, establecer o delegar en la inteligencia artificial la adquisición y el consumo de distintos productos y servicios del mercado. Entonces, el desafío justamente es, en primer lugar, tenemos dos desafíos muy importantes. El primero es, desde el punto de vista de las normas regulatorias, éticas y demás, establecer y discernir si el uso de la inteligencia artificial va a generar un derecho aparte, un derecho sui generis, o por el contrario, se puede adoptar en este esquema y se puede justamente pensar con esta lógica que se viene pensando la adquisición, el desarrollo de las nuevas tecnologías. Por el otro lado, el desafío desde el punto de vista ético es cuántos datos son traqueables y cuántos datos son gestionables. Nosotros sabemos que a mayor cantidad de datos, mejor va a ser la capacidad del modelo de trazar justamente esa lógica y de trazar justamente algo medido o la sugerencia. Pero cabe aclarar una situación y algo muy importante desde este punto de vista. La inteligencia artificial trabaja con datos y genera un escenario o genera un producto en base a esos datos, pero muchas veces no tiene la capacidad o el sesgo de predicción. Nosotros como seres humanos todavía tenemos nuestra posibilidad de trazar escenarios futuros, trazar elementos predictivos,
y trabajar en escenarios en los cuales no hay dato posible o no es posible imaginar un determinado dato. De esta manera, si bien la inteligencia artificial, por ejemplo, se utiliza para establecer parámetros y demás en conflictos bélicos, difícilmente podría haberse utilizado para predecir si iba a existir una guerra como la que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, sino que allí intervienen otra serie de elementos y otra serie de cuestiones que sí todavía están presentes en el ser humano. Y para no aburrirlos en esto, ustedes me dirán, ¿y cuál sería la solución desde el punto de vista de la propiedad intelectual? Y en este enfoque, la solución desde el punto de vista de la propiedad intelectual es integrarla a la inteligencia artificial como una herramienta para mejorar la prestación de servicio y la adquisición de derechos, para mejorar justamente la evaluación y la transparencia de la gestión de los derechos de propiedad intelectual, para evaluar la trazabilidad de distintos derechos y permitir conocer justamente, y aquí integrarlo con otra tecnología, que es con blockchain, y permitir conocer cómo un producto fabricado va pasando por los distintos lugares y si ha intervenido alguien justamente que es el productor original de ese producto, de ese servicio. Y con esto lo que quiero decir es, estas tecnologías no existen en compartimientos estancos, no trabajan diferenciadas, sino que se van integrando. ¿Y por qué se van integrando? Porque también, así como existen estas redes neuronales, también existen justamente mecanismos descentralizados, validadores de determinados datos, que nos permiten asentar hitos en una cadena e ir generando justamente cierto patrón y cierta cuestión de que esos hitos son y son de características inmutables. Y me estoy refiriendo justamente al blockchain. Y aquí tiene una gran relación con la propiedad intelectual, porque puede ser volcado la propiedad intelectual desde saber la trazabilidad de un determinado producto hasta la validación y la certificación de autenticidad de algo que, en definitiva, puede ser una obra, una canción, un cuadro, puede ser una prenda, puede ser algo que no sea percibible en el mundo tangible y que estemos en un mundo virtual. Y me permite justamente establecer y darme esa unicidad. Ustedes saben que blockchain no es, un desarrollo reciente, sino que por el contrario, las cadenas de bloques y los mecanismos descentralizados partieron justamente de experiencias fracasadas anteriores, en los cuales había la posibilidad justamente de generar mecanismos centralizados justamente de intercambio y de transferencia justamente de monedas. La primera blockchain, o la primera justamente intento de blockchains, que fue un intento centralizado y no descentralizado, fue con Diginet y con algunos otros experimentos que fracasaron justamente por la centralidad de la información y la centralidad de la verificación. Luego, a través justamente del nacimiento de Bitcoin y la posibilidad de luego la expansión con Ethereum de pasar de una blockchain simplemente para garantizar la trazabilidad a algo más maleable y a la posibilidad de ejecutar un software en esa blockchain y generar un contrato electrónico y un contrato justamente inteligente que verifica determinadas condiciones y verificadas esas determinadas condiciones garantiza la obligación de pago. Bueno, hoy nos entendemos y hoy justamente nos enfrentamos al desafío de integrar estos procesos y este proceso descentralizado, transparente, en el cual intervienen distintos actores, integrarlo justamente para validar la propiedad intelectual. Y no solamente para validar la propiedad intelectual, sino también para validar el uso de ella, para validar justamente su gestión, su desarrollo. Y con esto, lo que les quiero decir y lo que les quiero llevar adelante es lo siguiente. Tengan en cuenta que estos desarrollos, esta gestión
y esta cuestión en materia de propiedad intelectual requiere permanentemente del uso de tecnologías que faciliten a las oficinas de propiedad intelectual, que faciliten justamente determinada integración. ¿Y por qué esa determinada integración? Porque me permitiría validar determinados ensayos, determinados servicios, determinados diseños, marcas, para obtener un registro mucho más rápido y una protección mucho más eficaz. Ahora, desde el punto de vista de su integración, también está integrado con distintas industrias que permiten justamente validar esos procesos. Y estas industrias que permiten validar esos procesos, hoy, para toda América Latina, es muy importante, por ejemplo, la industria del derecho a la moda, o en realidad la industria de la moda. Muchos de nuestros conocimientos tradicionales, muchos de nuestros desarrollos, mucha de nuestra identidad cultural está expresada en la moda, está expresada en objetos de moda, y es necesario justamente validar determinados pasos en esa cadena y cómo se van desarrollando y cómo se van gestionando y cómo van llevando a lo largo del tiempo. Y esto que van llevando a lo largo del tiempo y estos que van desarrollando y gestionando, es necesario justamente validarlo y es necesario expresarlo, y no solamente expresarlo, sino también permitir justamente una protección adecuada y eficaz para garantizar esa originalidad. Esto al principio muchos habían postulado la posibilidad del uso del blockchain y la posibilidad de generar y desarrollar justamente, validar a través de la cadena de bloques y garantizar la existencia de un registro único. ¿Cuál era el problema de esto? Que muchas veces la mutabilidad de los registros, o muchas veces las contingencias que afectan a una obra, o la circulación del arte, o la circulación de la obra, hacen que no todos los movimientos puedan terminar siendo validados en un sistema de blockchain. Y que quizás no represente o no tenga la posibilidad justamente de ser un desafío o de ser un esquema de identificación real. Pero ¿qué pasa? Hay determinadas organizaciones que gestionan estos datos, que gestionan justamente estas obras, en el caso del derecho de autor, las sociedades de gestión colectiva, y que podrían ser validadores de la autenticidad y validadores también de la gestión de esos derechos y del pago y demás de esos derechos. Pero como les decía, y esto para entrar ya en la última parte de la exposición, esto parecía totalmente inocuo, parecía que, si simplemente lo vamos a utilizar para acelerar el proceso y para verificar que hay un uso y para verificar alguna otra cuestión, no nos serviría, y no nos serviría justamente a nuestro objetivo y a nuestro desarrollo. Y lo que surgió es que cómo se puede justamente certificar la autenticidad. Porque ustedes saben que el derecho de autor o el derecho de marcas el derecho de patentes premian aquello que es novedoso, distintivo, auténtico y original. ¿Qué quiero decir? Que detrás de eso lo que uno busca es, en definitiva, una singularidad. Esto traducido en el esquema de blockchain y traducido justamente en esto es, bueno, yo hasta ahora tenía la posibilidad de garantizar transacciones. Esas transacciones se basaban en un elemento que era transferido de un lugar a otro, a través de las criptomonedas, por ejemplo, que era fungible, es decir, intercambiable. Tenían un determinado valor del mercado, pero era lo mismo que yo tuviera tal o cual, porque eran intercambiables. Ahora bien, ¿cómo yo puedo garantizar esa autenticidad, certificar esa autenticidad? Bueno, salió otro protocolo en el cual lo que permite es garantizar y certificar que algo es no fungible, no es intercambiable, es auténtico y singular. Ahora ustedes me dirán, ¿qué sentido tiene si yo me puedo hacer
con el botón derecho del mouse, hacer clic, bajarme la imagen y tenerla en mi computadora. El sentido que tiene esto es que, a ver, estamos en una fase experimental. Muchos hablan de que, y perdonen el término, de que esto es una gran nube, una gran burbuja, pero en realidad eso forma parte de la escasa comprensión que tienen algunos de la existencia y de la realidad del fenómeno. Ethereum, que es la red donde se llevan adelante los contratos inteligentes, hay otras redes que están a ver, trabajando con un protocolo, con el protocolo al cual Ethereum quiere migrar, que la ventaja, a ver, el protocolo actual de Ethereum es el Proof of Work, esto es prueba de trabajo, requiere de una actividad de hardware intensa, y esa actividad de hardware intensa genera una alta contaminación ambiental, y esa actividad de hardware intensa, a ver, se quiere pasar a un protocolo de servicio o Proof of Stake, en el cual lo que va a trabajar es que cualquiera va a poder, justamente cualquier usuario va a poder trabajar como validador, sin necesidad de tanto insumo de hardware, y eso va a traducir que los contratos inteligentes y demás sean amigables con el medio ambiente. Esto a grandes rasgos, y así explicado en los escasos minutos que tengo, pero la realidad es que hay otras redes, Polkadot, entre otras, que ya trabajan en ese protocolo. Lo que pasa es que la red de Ethereum es tan extendida que lo que permite justamente es basarse, y es tan compleja que lo que permite justamente es, a ver, establecer y quizás evolucionar la forma en que nosotros caracterizamos esa autenticidad. Y al caracterizar esa autenticidad y al llevarla adelante con un certificado de emisión, con este NFT, lo que quizás a futuro suceda es que podríamos utilizar ese certificado de autenticidad para que esas obras tengan una circulación no en el mundo tangible en el cual estamos nosotros, sino en el mundo paralelo a este tangible, que todo parece sacado de la película de Marvel, pero que se llama el metaverso, pero en este universo en el cual está más allá de este mundo tangible, y que en el cual se desarrollan ya relaciones a ver, con respecto a actividades, a expresiones artísticas, a compra de terrenos, etc. Todo esto y todo este desarrollo, esta gestión y demás, requiere de un validador, requiere de un certificador, y requiere que ese certificado, que es inalterable y que me permite ser trazable, es decir, me permite ver toda la ruta e ir justamente como en un libro contable, ir viendo todos los movimientos que tiene ese activo, que me permita identificar y decir que está relacionado esa autenticidad con un determinado repositorio virtual. Y ese determinado repositorio virtual, que puede ser una canción, una obra de arte, digital, etc., me va a permitir establecer determinadas relaciones con ese repositorio. Hoy simplemente sirve para verificar esa autenticidad. A futuro sirve para gestionar y cogestionar justamente el traspaso de ese derecho. Sirve para validar a quién pertenece justamente ese certificado, y quizás en algún momento en el mundo digital sirva para validar justamente a quién pertenece ese derecho. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos? Y los desafíos, yo soy abogado de origen, como bien mencionaron, y los abogados y las abogadas tenemos un gran problema, que es que la ley es la que rige nuestro mundo. Los romanos tenían una frase que decía, a ver, lo que no está en el caso, no está en el mundo. En este caso, lo que no está en el expediente, lo que no está en el mundo tangible, no está en el mundo. Nosotros evolucionamos un poco, pero todavía el derecho
no evolucionó, sigue todavía siendo un derecho en algunos casos previo a la revolución industrial, y lo digo en serio. Nuestra mente recién está incorporando la prueba digital, recién está incorporando justamente la gestión de esto, y es necesario entender que esta dinámica evolutiva nos permite justamente comprender que nosotros tenemos un desarrollo online, un desarrollo digital, y aparejado a ese desarrollo digital tenemos toda una regulación offline. Y cuando digo regulación offline, digo que muchas veces la letra de la ley no refleja lo que sucede realmente o lo que pasa en el mundo digital. Así justamente teníamos las criptomonedas y no estaban reguladas hasta este año o el año pasado, en el cual algunos países empezaron a legalizarlas y a sacar regulaciones. También tenemos un gran desafío en materia de propiedad intelectual, que es cómo reconocer esta autenticidad y cuál va a ser el desarrollo complementario de los NFT y cuál va a ser las condiciones de programación contractual que nosotros tenemos que sumar para que el NFT, más allá de un certificado de autenticidad, me permita ser un validador claro de la pertenencia o no de un activo digital a alguien. Entonces, todos estos desafíos hacen decirnos justamente que cuáles son los derechos, cuáles son las infracciones que se pueden cometer. En definitiva, quien tiene un token no fungible, ¿tiene una obra o solamente un certificado? Y en su caso, ¿qué derechos tiene sobre esa obra o no tiene ningún derecho? ¿Ha comprado a una nube de humo o va a poder seguir validando y gestionando esto a futuro? Bueno, todo depende de lo que vendrá, todo depende de cómo nos desarrollamos, cómo gestionamos y cómo lo llevamos adelante. Depende de nosotros y de ustedes, que son emprendedores y que están en el desarrollo justamente de distintas startups tecnológicas. Depende de los estados, depende de la función pública y la función privada, establecer justamente las metas, los desarrollos, los desafíos que queremos y cómo los queremos realizar. ¿Por qué? Porque, en definitiva, el conocimiento, la esfera del conocimiento y el desarrollo del conocimiento es quizás aquello que es lo más frágil en nosotros las personas. Tan frágil es que lo queremos desafiar permanentemente y en la vorágine de ir más rápido queremos inventar a alguien que compita con nosotros, que procese los datos mejor, que haga las cosas mejor, y tan frágil es que es aquello que nos identifica nuestra capacidad creadora más decididamente como seres humanos. Entonces, debemos pensar bien, debemos desarrollar y debemos gestionar, entendiendo las ventajas que tiene esto, las ventajas que tienen las nuevas tecnologías, pero sin dejar de lado esta capacidad creadora y sin dejar de lado justamente que el ser humano está detrás, hombres y mujeres que trabajan detrás de la gestión y el desarrollo de estas cuestiones. Espero que les haya gustado, estoy abierto a sus preguntas, a sus inquietudes, y la verdad, a todo lo que quieran realizar y expresar. Creo que, a ver, hemos hecho un resumen pasando desde la inteligencia artificial por la cadena de bloques hasta los tokens no fungibles, de cada uno de los elementos que hoy afectan decididamente a la propiedad intelectual. Muy bien, Lucas. Pues súper interesante y súper importante todos estos temas, como bien decías, cómo se han desarrollado todas estas tecnologías, desde para obras de arte, para salud, en ciencia, tecnología y todo lo que avanza con ellas mismas, ¿no? Por aquí tenemos algunas preguntas. Eh, Mira, bueno, muchos te felicitan por esta charla, muy importante, muy bien expuesto. Y dice, sabemos que Asia hoy en día es líder en estas tecnologías. ¿Qué consideras que México está haciendo bien y qué debería mejorar para estar aún más dentro de ellas? Nosotros como Latinoamérica tenemos, a ver, primero sería una falta de respeto que yo hable de México, ¿no? Soy argentino, entonces
A México lo tienen que resolver los mexicanos, pero más allá de esa cuestión, para respetar nuestras identidades culturales y demás, eh, creo que, a ver, América Latina tiene una gran potencialidad en nuevas tecnologías, y lo digo realmente convencido porque ustedes fíjense que, y esto desde el punto de vista de la historia económica, cada vez que hay un avance tecnológico, un sector sale de la oscuridad. Y lo digo así, que suena medio cruento lo que digo, pero me refiero a que, en primer lugar, cuando estuvo la revolución industrial, teníamos que tener gran capacidad de lo que hoy diríamos hardware, gran capacidad de maquinaria, de capital de trabajo, de desarrollo. Hoy eso no es tan importante como tener gente capacitada para. Y Latinoamérica tiene la posibilidad de generar costos, de generar desarrollos, de generar cuestiones que permitan introducirse en esto, sea a través de la industria audiovisual y de la animación, sea a través justamente del respeto de nuestros valores culturales, a través del desarrollo de la industria de la moda, sea a través de las tecnologías emergentes con programadores, con software y con el desarrollo de esas industrias. Todos los países de la región han intentado y están intentando llevar adelante esto. Quizás lo que haga falta en la América Latina es un poco más de conexión y comunicación entre países, y entender que quizás las fronteras no son un límite geográfico, sino que la integración y el desarrollo conjunto genera mejores resultados. Y eso es lo que tenemos que trabajar y lo que tenemos que desarrollar de cara a futuro. Ok, perfecto. Aquí hay otra que dice, ¿quién regula la propiedad intelectual en el blockchain en materia, por ejemplo, de contratos y obras de arte? Eh, la propiedad intelectual está regulada justamente por cada uno de los países. La protección de la propiedad intelectual es territorial, cada país regula, y cada país debe dictar las políticas de cómo implementa las nuevas tecnologías hacia la propiedad intelectual. Algunos países han visto y han desarrollado y han gestionado esto a través de sus oficinas de propiedad intelectual, y han dado directivas de cómo se incorpora con el derecho de autor, cómo se incorpora con otras cuestiones. En definitiva, lo que les quiero decir y lo que les quiero llevar adelante es que esto es un desarrollo de cada país. La Unión Europea recientemente ha sacado un libro blanco de inteligencia artificial en el cual dice cómo deberían ser las legislaciones a futuro que afectan los derechos de propiedad intelectual con inteligencia artificial. Pero a la ciencia cierta todavía no hay una regulación concreta y no tenemos una regulación concreta. Pero depende pura y exclusivamente de las políticas de cada uno de los países. Ok. Por aquí tenemos otra. ¿Qué está haciendo en materia de educación con estas tecnologías y relacionadas con propiedad intelectual Argentina? En materia, bueno, Argentina, en materia de nuevas tecnologías y demás, es uno de los países que, tiene 11 unicornios, de los cuales, de esos 11 unicornios, varios integran cuestiones de mecanismos de inteligencia artificial. Eh, Algunas empresas utilizan estos mecanismos para llevarlas adelante, desde Mercado Libre, pasando por Auth0, que es el mecanismo de identificación y demás. Lo que, desde el punto de vista de la educación, hay distintos programas desde el gobierno que incentivan la educación, el desarrollo de esto, que van generando justamente como la ruta de aplicación de la propiedad intelectual a los distintos esquemas. Hay un plan desarrollado hasta el 2030 en materia justamente de inteligencia artificial. Hay una aplicación muy buena utilizada en la justicia, en el sistema judicial, que se denomina Prometea, que es una aplicación que permite desarrollar a través de un sistema de preguntas, permite elaborar un dictamen jurídico, permite elaborar una sentencia o permite elaborar un pliego para contrataciones administrativas de forma rápida y sencilla, y con mínima intervención del ser humano.
Pero como todo esto y como todos estos elementos requieren justamente la participación de universidades, centros de estudio y también justamente del Estado. Es difícil en nuestros países, sobre todo, es difícil que todo sea 100% de iniciativa privada. Como diría allí Matsukato, una italiana, quizás muchas veces nosotros subestimamos el rol del Estado o creemos que el Estado molesta en alguna actividad, y la realidad es que muchas veces, y de hecho Prometea surge del Ministerio Público, es decir, del propio Estado, del propio sistema judicial. Entonces, me parece que hay que vincularnos, hay que entendernos y hay que llevar adelante eso para entender justamente que esto es un modelo de triple hélice en el cual Estado, actividad privada y, a ver, universidades trabajan y desarrollan y gestionan la aplicación de esto. Ok, Lucas, pues bueno, pues te agradezco nuevamente todas estas respuestas. Parece ser que ya hemos culminado un poquito la parte de preguntas y respuestas. Agradecemos obviamente la participación en esta ocasión y en la anterior. Agradecemos el seguimiento que todos nuestros seguidores a través de la plataforma o de las redes sociales han hecho a este Summit que ha tenido a bien en propiedad intelectual y emprendimiento toda esta semana. Los temas han sido súper interesantes, súper relevantes y la audiencia ha estado muy, muy cautiva de ello. Por eso agradecemos nuevamente el que se hayan sumado a esta iniciativa del Consejo del Estado de Hidalgo y vamos a dar ahí unas estadísticas muy importantes de resaltar. Ahí. Bueno, primero darte las gracias nuevamente, Lucas, por acompañarnos y también a todo el público que durante esta semana estuvo muy al pendiente. Queremos agradecerle a quien nos acompañó en redes sociales, que fueron alrededor de 100 personas y por medio de Zoom 300, más el público que está aquí. Hay público también aquí, una sala que también te está escuchando y agradecemos mucho todo el conocimiento que compartes con nosotros. Estas pláticas son muy enriquecedoras y les recuerdo a todos que estas mismas charlas van a estar en nuestro canal de YouTube para que todos los puedan compartir e incluso volver a ver. Recuerden que estamos en redes sociales, en Twitter como @Citnova, en Facebook como Citnova-HGO y en nuestro canal de YouTube como Citnova Hidalgo. La H completa y Hidalgo también sin abreviatura, Citnova Hidalgo, y ahí podrán ver todos los videos que durante esta semana se tuvo bien compartir con expertos nacionales e internacionales. Muchas gracias nuevamente a todos. Gracias, Irma, gracias, Lucas. Gracias, Francisco, y gracias a toda nuestra audiencia. Esperamos encontrarlos nuevamente en nuestras actividades del Consejo y, como nos acaban de mencionar, síganos en nuestras redes. Gracias y buena tarde. Con esto concluimos la semana del Summit a través de las vías en línea y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.